Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el tema de la transformada de Laplace. Hemos visto que lo más complicado de invertir cuando tenemos una función es esa parte de descomponerla en fracciones parciales, y descomponerla en suma de transformadas inversas. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Se podría invertir algo de la forma FSGS, donde F mayúscula es la transformada de Laplace de una F minúscula, G mayúscula es la transformada de Laplace de una G minúscula, y tenemos el producto de dos transformadas? Fíjense que aquí no he cerrado la pregunta. Se abre la pregunta: ¿se podría invertir un producto de dos transformadas de Laplace, donde F es la transformada de Laplace de F chiquita, G es lo propio de G minúscula? Aquí cerramos la pregunta. ¿Ok? Entonces, Fs de esta igualdad, ¿quién es Fs? Bueno, pues es la integral de 0 a infinito f de tau e a la menos s tau de tau, ¿no? Tau es nada más la variable de integración, y g de s es lo propio, ¿sí? La integral de 0 a infinito, pero con g. Para fines de la demostración a lo que queremos llegar, vamos a poner la variable de integración de la segunda integral UUU. Por lo tanto, el producto de las dos transformadas que tenemos ahí arriba es el producto de la integral de f tau e a la menos s tau de tau por la integral de 0 a infinito de g de u e a la menos s u de u. Que por cierto, como la primera integral no depende de u, la podemos meter en la siguiente. Entonces me vuelvo a bajar por aquí, y aquí mismo vamos a poner la integral de 0 a infinito. Ya metimos la transformada de Laplace de f, ¿sí? Y acá tenemos g de u e a la menos su de u. Una vez más, como esta integral no depende de u, la podemos meter en la otra. Entonces tenemos una integral doble que es el producto de las dos transformadas de f g es la integral de 0 a infinito, seguida de la integral de 0 a infinito también de f tau g de u e a la menos g a la menos s tau más u de tau de u. Hacemos el siguiente cambio de variable. Cambio de variable para t igual a tau más u. Aquí es u fija, ¿ok? Entonces, para u fija hacemos t igual a tau más u. La diferencial de t es igual a la diferencial de tau, o sea, por eso digo que es para u fija. Una observación: como tau, estamos integrando aquí tau entre 0 e infinito, entonces esa t va a correr entre u e infinito, ¿sale? Por el cambio de se está saliendo de aquí. Tau está corriendo entre 0 e infinito, entonces t va a correr entre u infinito. ¿Y de qué manera o de qué forma nos queda
la integral doble, otra vez la integral de 0 a infinito, esa es la que cambia, en lugar de ser de 0 a infinito es de u a infinito, tau, le sustituimos t menos u, g, vamos a dejarle u por el momento, e a la menos s, tau más u, vamos a cambiarle t, la primera variable de integración cambió y la segunda permanece igual. ¿Ok? Entonces, si nosotros revisamos cuál es el dominio sobre el que estamos integrando, cuál es la región sobre la que estamos integrando, es la siguiente. La magia del perro. ¿Sí? Esa es la región azul es sobre la que estamos integrando, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, si aquí tenemos tau igual a 0, aquí está tau igual a t, igual a tau, t tendiendo a infinito. Entonces estamos integrando en esa región. T está aquí abajo, tau está aquí abajo y estamos integrando en la región azul, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo voy a poner en palabras lo que vamos a hacer. Vamos a invertir el orden de integración. Invirtiendo el orden de integración, en la integral doble, porque eso es lo que tenemos aquí arriba, es una integral doble. Estamos integrando sobre una región en el plano, ¿sí? Que es esa región en el plano, ¿sí? Es integral esa región azul, que lo voy a poner color azul, y le pongo la flecha que es color azul en ese dibujito que tenemos del lado derecho. Entonces la integral doble nos va a quedar f de s por g de s es la integral de 0 a infinito, la integral de 0 a t, o sea que en lugar que sea de menos infinito, de u a infinito, lo vamos a poner de 0 a t, t menos u sigue igual en el argumento de f, g de u sigue igual también sigue igual e a la menos s de t, y aquí lo que cambió es el orden de integración, que en lugar de ser primero con respecto de t y luego con respecto de u, primero va a ser con respecto de u y posteriormente con respecto de t. Entonces, ¿qué cambio tuvimos? Dos cambios. Es integral de u a infinito, ahora es de 0 a infinito, de 0 a t, de u a infinito, y estamos invirtiendo el orden de integración, ¿ok? Y pongo ese dibujín azul porque, a ver, lo explico en lo que borro el lado izquierdo. ¿Sí? En lo que se seque el lado izquierdo, ¿ok? Ok. Continúo aquí. Si definimos la función h de t igual a la integral de 0 a t de f de t menos u g de u con respecto de u, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, integral de 0 a t, f de t menos u g de u con integral con respecto de u. Entonces, aquí e a la menos st no depende de u, lo podemos sacar
Y vamos a ver esto, cómo nos queda, ¿sí? Entonces, habiendo definido H de esta manera, esta Fs, GdS, ese producto de transformadas es la integral de 0 a infinito de h de t para menos s de t, por lo mismo de que les digo que como r menos st no depende de u, lo podemos sacar de esta integral y nada más nos queda 0t ft menos u g de u y de u. Ok, lo expresamos de esta forma. ¿Y quién es esto? La transformada de Laplace de h. Ok, entonces pudimos expresar el producto entre fs y gs como la transformada de Laplace de algo, ¿sí? De otra función, porque la transformada de Laplace es para funciones. Entonces es la transformada de Laplace de h, donde h quedó definida de esta manera. ¿Ok? Entonces pudimos expresar el producto entre f y g como una transformada, y tomando inversa, con tomando inversa me refiero a tomando la transformada inversa, ¿no? Tomando inversa, llegamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Hay alguna expresión teniendo la transformada de Laplace f, la transformada de Laplace g, para la transformada inversa? ¿Sí? Del lado derecho, ¿qué es? ¿Sí? Nada más h de t, que por definición es la integral de 0 a t de f t menos u g de u, ¿sí? Así lo estamos definiendo. ¿Ok? Y esto tiene un nombre, ¿sí? Tiene una definición. Definición. Y tiene una notación especial. El nombre especial se llama convolución y la notación es f asterisco g. Se define siempre para dos funciones. La convolución f denotada f asterisco g de dos funciones f y g, claramente, de dos funciones f de t y g de t, es la función, porque también es una función, es la función definida por medio de una integral, definida como f asterisco g, le pongo la t porque es una función, es la integral de 0 a t f t menos u g de u, ¿sí? Entonces fíjense cómo esta t, f es una función de t, de la variable independiente t, y también lo es g, ¿ok? Su convolución, f asterisco g, también es una función de t, y t aparece dos veces del lado derecho. Aparece como límite superior de la integral y aparece como, digamos, variable libre o variable independiente aquí, dentro de la integral, ¿sí? Porque, ¿cuál es la variable de integración en esta integral? Es u, ¿sí? U, diferencial de u, elemento de integración de u, vaya, ¿sí? Y t, variable independiente, aparece del lado derecho dos veces, en el límite superior de la integral y adentro ahí del argumento de f. Es decir, que esta h es precisamente la convolución entre f y g, ¿sí? Espero que haya quedado claro con este dibujito cuál es la jugada que se hizo aquí, ¿sí? Simplemente fue una inversión en el orden de integración, para poder voltear de t y de u, y aquí en este dibujo queda representado porque están cambiando los límites de integración, que era de 0 a infinito u a infinito, ahora la integral cambió de 0 a infinito,
0T, ¿sí? Pero la región es la misma, que eso es lo importante. La región azul sigue siendo la región azul. No estamos integrando sobre otro dominio, estamos integrando sobre otra región, ¿sí? La región de integración de integral doble original, es decir, la región azul, sigue siendo la misma para la segunda que aparece aquí. Lo único que cambiamos fue como que una parametrización de la región, ¿sí? Una descripción de la región. Estamos describiendo el mismo objeto, el mismo como semitriángulo o un cono ahí, ¿no? Pero acotado por la recta azul. La región es la misma, solamente la estamos parametrizando o describiendo de una forma diferente, pero estamos integrando sobre la misma región. Entonces el valor del integral no cambia. Perdón, tengo Z. Entonces, esa es la definición de convolución. Ajá. ¿Y cómo nos cambia la notación? De modo que, le voy a poner aquí, de modo que, ajá, ¿cómo se ve la transformada inversa del producto entre Fs y Gds? ¿Sí? A ver, recuerden la pregunta original. La pregunta original era, si tenemos el producto de dos transformadas de Laplace, F mayúscula y G mayúscula. La pregunta, digamos, original era, la transformada inversa del producto de dos transformadas, ¿es el producto de las transformadas inversas? No, eso no es cierto. O sea, no es cierto esto, que la transformada inversa de Fs GDS sea el producto de las transformadas inversas. ¿Sí? Esa es la duda, esa es la igualdad que motivó la pregunta. Sin embargo, esto no es cierto, ¿sí? No es cierto que la transformada inversa de un producto sea el producto de las transformadas inversas, y lo voy a borrar. Esto no es cierto, pero es la pregunta, es la duda completamente natural que motivó el desarrollo de esto. Sin embargo, sí hay una expresión para la transformada inversa de un producto, que es la convolución de las transformadas inversas. ¿Sí? Entonces, la transformada inversa de un producto, F mayúscula es la transformada de F chiquita, G mayúscula es la transformada de G minúscula, la transformada inversa de el producto de estas dos transformadas es la convolución de las dos, ¿sí? No el producto ordinario. Por eso es igual a cierto. Ese no es el producto ordinario, es la convolución como la definimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, la transformada inversa de Laplace de un producto es la convolución de las transformadas inversas, ¿sí? Aquí está. ¿Ok? También lo podemos expresar de esta forma. Es decir, si tomamos transformada aquí, la transformada de Laplace de la convolución entre F y G, es el producto normal, el producto de las transformadas. ¿Ok? Pero no es cierto que la transformada de F por G sea el producto de las transformadas, sino que la transformada de su convolución es el producto de sus transformadas. ¿Ok? Entonces, aquí hay 4 propiedades que quiero yo denotar. ¿Dónde está mi giz azul? La magia de propiedades. Sí, esas son propiedades de la convolución. Propiedades parecidas no lo voy a poner, pero porque puede generar malentendidos y confusión. Estas propiedades son
parecidas a la de la multiplicación normal, ¿sí? Inspiradas en la multiplicación normal. No se tienen todas. No se tienen todas las propiedades que satisface el producto normal, el producto entre números reales. Pero se tiene, por ejemplo, una conmutatividad. Conmutatividad. ¿Sí? O sea que, F convolución con G es lo mismo que G convolución con F. ¿Sí? ¿Cómo se puede probar eso? Por medio de un cambio de variable. Y aprovechando que hay como F, aquí F y G se están multiplicando como números reales, como funciones reales, y sí tienen conmutatividad. Entonces, conmutamos aquí y hacemos un cambio de variable y vamos a obtener esa primera propiedad similar a la multiplicación, que es conmutatividad. ¿Sí? Otra, tenemos distributividad, en el sentido de que la convolución entre f y la suma de dos funciones g1 y g2 es la suma de convolucionar a f con g1 y convolucionar a f con g2, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar distributividad, ¿sí? Tenemos también una asociatividad. Si tenemos la convolución entre f y g y después hacemos la convolución con h, esto es igual a tomar la convolución entre f y haber convolucionado primero a g y h, y esto es una asociatividad. ¿Sí? Por último, ¿cuánto vale la convolución de f con 0? ¿Sí? Enchufamos f y 0 aquí, f 0, pues vamos a tener 0, que es 0 con f. ¿Sí? Es decir, la convolución es una operación que manda dos funciones y nos da otra función. ¿Ok? Estas cuatro propiedades, que son análogas o similares a como si la convolución fuera un producto, ¿sí? Una operación. ¿Qué operaciones, qué propiedades satisface esta operación? Satisface estas cuatro. ¿Cómo se pueden demostrar? Muy sencillo, simplemente con la definición de convolución, ¿sí? La del 0, esta propiedad 4, pues está muy fácil de ver. La 1 ya les dije cómo es, aprovechamos la conmutatividad entre f y g, que son funciones reales. En todas las otras dos, en la 2 y en la 3, también vamos a aprovechar que las funciones que están adentro, o sea f, g1, g2 o esta h, satisfacen distributividad como funciones reales y satisfacen asociatividad como funciones reales. ¿Okay? Sin embargo, en general, no se tiene esto. Sin embargo, no se puede dar mi gisca, que es este. ¿Qué pasa si hacemos f convolución con 1? ¿Sí? Entonces, 1 como función constante 1. ¿Sí? Como aquí, este 0 es la función constante 0. ¿Sí? Aquí queremos ver, ¿existe un neutro multiplicativo? ¿Un neutro de la convolución? Es decir, obtendríamos en general f convolución con 1 es igual a f. Vamos a ver. Esto es la integral de 0 a t de f t menos u de u. Fue simplemente aquí escribiendo esto, ¿no?
esto pregunta en rojo, es igual a f de t, es decir, tenemos un neutro multiplicativo, un neutro convolución, chequense esto, 1 asterisco con f, que por la propiedad 1 es lo mismo, ¿no? que por la propiedad un palito, convolución f con 1 es lo mismo que 1 convolución con f, ¿sí? Aquí 1 evaluado en t menos u es 1 y nos va a quedar la integral de 0 a t entre f de u. Pregunta, ¿esto es igual a f de t? No se puede garantizar eso. No podemos garantizar eso. Por ejemplo, si consideramos aquí la función que f de t sea igual a t cuadrado. ¿Ok? Entonces, la integral de, vamos a ponerle aquí, que f de u sea igual a u cuadrada. La integral de 0 a t de u cuadrada de u. ¿Sí? ¿Cuánto vale esto? Es u al cubo, 1 convolución f de t es 0t, u cuadrada de u, la integral de u 3 sobre 3, ¿sí? Esto es esto es t al cubo 3, que no es igual que t cuadrada, esto era f de t, ¿ok? Entonces esto no se tiene, en general no se tiene, ¿sí? No se tiene eso. ¿Dónde está mi trapo? ¿Sí? Entonces, ahorita en lo que se seca. Por eso en las propiedades no tenemos como quinta propiedad f convolución con 1 es igual a f, ¿sí? Porque no podemos garantizar que f convolución con 1 o que 1 convolución con f, que por la propiedad 1 esos dos son la misma cosa, por el primer inciso. No podemos garantizar que esto sea igual a f o que esto sea igual a f. Entonces no hay neutro convolución. Una función que f por ese neutro nos dé f, ¿sí? Aquí es diferente, f por 0 es 0, 0 por f es 0, sí, pero la pregunta es, f por 1 es f, que sería igual a 1 por f. No, ya vimos que en general no se tiene, y utilizamos la función 1 convolución f con f de u igual a u cuadrado, nos dio que no nos dio f, no nos regresó f, nos regresó t al cubo sobre 3. ¿Ok? ¿Sale? Lo pongo ahí como observación. Aquí. No podemos garantizar que esto sea igual a f de t. Ninguna de las dos. Ni f convolución con 1, ni 1 convolución con f. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. O por qué utilizamos, que nos va a ser de utilidad, el producto de convolución para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces el ejemplo nos dice, por favor, hasta que les digo por favor, encontrar la transformada inversa de hs sobre s cuadrado más a cuadrado sobre a. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una observación. Este es el producto entre 1 s cuadrado sobre a s cuadrado más a cuadrado,
Vamos a llamar a la primera f de s y vamos a llamar a la segunda g de s. ¿Ok? Si f es t, sabemos calcular su transformada. ¿Quién es la transformada de f? Es 1 sobre s cuadrado, ¿sí? Que es el que tenemos aquí. Y esta g de s también conocemos quién es su transformada inversa. Si g de t es seno a dt, entonces ¿quién es la transformada de? Perdón, aquí es una L. L de g es precisamente a sobre s cuadrado más a cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos estado desarrollando, la transformada inversa de h, ¿sí?, es la transformada inversa del producto entre estas dos, fs, gs, ¿sí? Y les digo, de acuerdo a lo que hemos estado desarrollando, esto es igual a la convolución entre f de g y t. ¿Quién es f? F es t y g es seno de at. Ajá. Que esto viene siendo la integral de 0 a t de t menos tau, ¿sí?, por la definición de convolución, seno de a tau y la integral con respecto de tau.